Ya estamos. Ay, bueno, entonces bienvenidísimos, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un día muy especial con una presentación bellísima, una conversación súper agradable con Patricia Fanador que nos está acompañando desde Bogotá. Muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí. Patricia es una colega de coach desde hace 100.000 años. Patricia también tiene la certificación MCC de la ICF y bueno, ella ha tomado un camino espiritual supremamente interesante que nos va a estar compartiendo hoy. Nuestro programa enfocado en las leyes del espejo y el chakra del corazón. Es un pedacito, déjenme comentarles, es un pedacito chiquitito de todo lo que tiene Patricia en su taller de sanación interna, que ya les comentaremos sobre ello. Bienvenida, Patricia. Gracias, gracias, gracias. Y Muchas bueno, gracias a ti. ay, no, no, al contrario, aquí empezamos y me encantaría como que empezáramos la conversación con el nombre de la plática de hoy, que es el chakra del corazón y las leyes del espejo. Cuéntanos de eso que ha llamado tanto la atención. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo estar con ustedes, estar con todas las personas que se nos están uniendo en este momento. Y como bueno, bien lo dices tú, Mercedes, el chakra del corazón y las leyes del espejo para mí sintetiza de alguna manera lo que ha sido mi propio camino en todo esto, ¿cierto? El chakra del corazón, para quienes no lo conocen, es el cuarto chakra, es el chakra que está aquí en el centro del pecho. Y desde las tradiciones védicas, estamos hablando de años, de años, de años antes de Cristo, quienes tienen la posibilidad como de reconocer ese mundo energético o ese sistema energético del ser humano, reconocen 7 chakras mayores que van alineados a lo largo de la columna vertebral. Y el séptimo está aquí en la corona, el primero está en el periné y el cuarto es el de toda la mitad. Entonces, el chakra corazón es un chakra, no voy a detenerme ahorita pues en toda la parte como energética. El chakra corazón para mí es ese lugar alquímico, diría yo, en donde se juntan las energías sutiles con las energías más densas de la tierra. Y el chakra corazón también para mí es lo que yo llamo también el cuarto espacio, que es otro de mis caminos. Y el cuarto espacio para mí es ese lugar, es un espacio sagrado adentro de mí. Entonces el chakra corazón para mí es eso, es mi templo. Y es en donde además, en esa alquimia que estoy mencionando, se juntan la, la energía del corazón con la energía de la glándula pineal. Y esto pues son unos temas muy, para mi gusto son supremamente interesantes porque en esta, como, pues digamos que coloquialmente decimos la conexión mente-cuerpo o mente-corazón o, sí. Y para mí ese es como el gran desafío del ser humano es que podamos comprender cómo funciona. ¿Y qué es eso de habitar ese mundo interno? Cuando yo hablo del cuarto chakra o hablo del cuarto espacio, para mí es ese lugar sagrado que yo aprendo a habitar, porque como que nos desconectamos con todas las cosas de afuera, los ruidos, las costumbres, las tradiciones, las obligaciones, las responsabilidades, etcétera, etcétera, nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces, para mí, parte de mi propio camino ha sido habitar ese cuarto espacio, habitar ese chakra corazón. Y una de las maneras para poder comprender qué es lo que hay aquí adentro de mí misma es poderme ver reflejada en los demás, porque es que a veces es más fácil ver afuera que ver adentro. Entonces, para mí, los que están afuera, llámese la gente o las circunstancias o lo que sea, son espejos. Y aquí las leyes del espejo son unas leyes antiquísimas, antiquísimas, en donde lo que dice en síntesis es como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Entonces, cuando yo aprendo a mirar eso que pasa afuera, no únicamente para criticarlo y para opinar sobre lo que pasa afuera, sino realmente digo, eso que está pasando allá que tiene que ver conmigo, es cuando yo realmente puedo entrar
adentro, aunque suene redundante. ¿Y para qué entrar adentro? Pues para mí es para la delicia de conocerme más, de reconocer qué me habita, y en ese qué me habita está mi historia, están mis dolores, están mis angustias, están mis miedos, así como también están mis virtudes, mis talentos, mi alegría. Entonces, para mí, habitar ese lugar interno es lo que me permite también vivir de una manera más armoniosa, más respetuosa conmigo misma en primer lugar y con los demás. Entonces, hasta ahí por ahora para continuar con esta conversación. Uy, te perdí el sonido. Es que estoy hablando sin micrófono. Razón. Perdón. No, cuéntanos un poco más de cómo manejas la ley del espejo con algo específico. Imagínate que yo estoy viendo afuera, eh, voy a hablar literalmente, yo estoy viendo en este momento hacia afuera y estoy viendo un árbol precioso que tiene estas flores, para ser más específica, tiene estas flores que parecen campanitas. Y en este Ajá, momento, con todo el frío que hace, hay sí, unos pajaritos, hay unos colibrís, porque viene mucho colibrí a ese árbol. Digamos, estoy hablando un poco de lo que yo veo de la ventana hacia afuera ujú, de mi estudio. ¿Qué, sí. qué ley o a qué se está refiriendo eso en particular? De acuerdo a lo que tú estás diciendo. Ok. De pronto vale la pena que miremos cuáles son las leyes del espejo, ¿cierto? Las leyes del espejo son, si lo googleamos, nos hablan de 4 leyes del espejo. Y la primera ley del espejo habla de, y vamos a hablar como de primero como de las relaciones interpersonales, porque lo que tú me estás preguntando, Mercedes, me lleva a un espejo todavía mayor. Entonces, ya voy para allá. Cuando yo me miro en el espejo de las personas a mi alrededor, la primera ley del espejo dice, todo lo que me molesta o lo que me irrita o lo que me enoja, lo que me enfurece del otro, es algo que para mí es más fácil ver allá que reconocer acá. Entonces, cuando yo, por ejemplo, yo digo, es que me desespera este compañero de trabajo porque es que es súper minucioso y es que todo lo quiere al máximo detalle y no sé qué, y yo lo más lo veo pasar por la puerta y a mí se me revuelcan las tripas. La pregunta profunda es esa persona que me está mostrando, porque es más fácil ver eso allá afuera que verlo aquí adentro. Entonces, esa es la primera ley del espejo. Entonces, cuando yo logro reconocerlo de esa manera, eh, obviamente, y aquí quiero hacer un paréntesis, esto requiere de una profundísima humildad, ¿sí? Porque ¿cómo va a ser posible que esa persona que tanto me irrita sea igualita a mí? O cómo yo me parezco a esa persona. Entonces, como realmente poder yo agachar la cabeza y decir, estos son para mí, o sea, para mí los espejos son mis maestros, los maestros en la vida, los maestros de vida realmente, son esas personas que mucho me irritan, porque me están mostrando cuáles son mis propias debilidades o mis propios miedos o mis propias angustias. Entonces, esa es la primera ley del espejo. La segunda ley del espejo dice lo que el otro me critica a mí, y esta es una parte que es supremamente delicada de comprender. El otro me critica y me dice, Patricia, es que tú eres la más irresponsable del planeta. Si yo permito que esa palabra me perturbe, me hiera, me moleste, ¿por qué me molesta o me perturba? Porque es verdad. Entonces, cuando a mí me señalan y me dicen es que tú eres la más lo que sea del mundo y yo me molesto, ojo con eso porque es cierto. Entonces ahí es como que yo me detengo y digo, bueno, ¿por qué me molesta tanto que me digan que yo soy lo que sea, incumplida, malgeniada, lo que sea? Es porque eso es verdad. Si no fuera verdad, yo lo dejo pasar, yo lo dejo pasar de largo y digo, ve, tan curioso que digas que yo soy
temperamental y lo dejo pasar, entonces no me molesta. Entonces la segunda ley del espejo tiene que ver con eso. Si a mí alguien de allá afuera me dice algo que a mí me toca como una herida, precisamente es porque hay una herida. Entonces vale la pena ahí profundizar en eso que me causó dolor internamente. Voy a pasar así como rápido por las leyes para ir a la pregunta específica que me hace Mercedes. La tercera ley del espejo dice todo lo que el otro me critica o me recrimina y lo que quiere que yo cambie y yo no permito que me afecte es una imagen de la carencia de él. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa que es también muy delicada. Cuando la otra persona me dice, es que tú tienes que ser más organizada y es que tú no sabes tomar decisiones y yo no permito que eso me moleste, en realidad eso está hablando es de algo que a la otra persona le está molestando o algo que la persona quiere trabajar en sí misma o le molesta de sí misma, pero no lo puede ver en sí, en esa persona, entonces me lo atribuye a mí. Entonces, si yo tomo conciencia de eso, yo puedo decir, ve, curioso, esa persona está molesta, lo está viendo en mí y yo no permito que me incomode. Y la cuarta ley del espejo es una ley muy, muy linda porque la cuarta ley del espejo dice todo aquello que yo admiro en el otro es algo que yo también tengo acá y no lo he visto. Entonces me queda más fácil verlo allá que verlo acá. Entonces yo puedo decir esa persona cómo es de buen orador, cómo es de hábil con la palabra. Ay, yo quisiera ser así y yo lo admiro allá, es porque yo también lo tengo en potencia. Entonces es una cualidad o es una virtud que yo también puedo desarrollar. Entonces, digamos que hasta acá son las leyes del espejo en lo que tiene que ver con las relaciones. La que tú me preguntas, Mercedes, es algo todavía más complejo, porque es cuando yo reconozco que mi manera de actuar, mi comportamiento, mis pensamientos, mis emociones, están mandando información energéticamente, son campos electromagnéticos que yo estoy mandando y el universo me los devuelve. Y ahí está el espejo del universo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, veo colibríes, hablando de los colibríes que tú mencionas ahorita, yo también tengo aquí la ventana que da al jardín de mi casa y también llegan muchos colibríes. Y yo me he puesto a como observar en qué momentos aparecen los colibríes. Y los colibríes aparecen cuando estoy teniendo como un insight, cuando estoy como en un estado especial. Entonces mi sensación es que es mi espíritu el que se ve reflejado en los colibríes. Entonces siento que el colibrí aparece como un mensajero de mi espíritu, ¿sí? Y ahí, pues obviamente, cada persona hace sus propias lecturas. A mí no me gusta decir, si ves un ratón es porque no sé qué, o si te encuentras con tal cosa es tal otra, porque se me hace que la cosa se vuelve demasiado mental. Entonces mi invitación en ese sentido acá es que cada uno vaya como afinando qué es lo que el universo me está queriendo decir. Por ejemplo, hoy que yo les estaba contando al comienzo que me está fallando el computador y por eso estoy aquí conectada por mi celular. Mi esposo me dijo, necesitas comprar un computador, vámonos ya, vámonos ya. Entonces fue esta mañana, nos fuimos a las carreras a una tienda por departamentos a buscar computadores y nos atiende un vendedor y nos muestra, este equipo tiene eso, este tiene lo otro y tal. Entonces finalmente yo digo, ah, sí, entonces este me interesa, quiero comprar este. Y dice el vendedor, ese no lo tenemos disponible. ¿Cómo es posible que usted me lleve explicando acá 20 minutos todas las bondades del equipo? Y mi esposo se puso furioso. ¿Cómo es posible? Y el servicio al cliente y el no sé qué. Y yo para mis adentros dije, ¿será que no es el momento para comprar yo un computador? ¿Sí? Y el universo me está diciendo, no lo compres. ¿Sí? Entonces es cuando yo aprendo también a leer esos mensajes que el universo me entrega. Entonces no sé si con eso te contesto también la pregunta, Mercedes. Sí, no, interesantísimo, porque además de lo que me estás diciendo,
en términos de lo que estoy entendiendo es que hay uno que es la relación con las personas, pero hay otro que va no de mi cuerpo, sino de mis campos etéreos o mis cuerpos etéreos, mi espíritu, mi alma, etcétera, etcétera, y que según eso yo pueda ver algo más allá de las personas, sino del mundo en general o del universo en general. ¿Eso es correcto? Sí, sí. Es así. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en estos momentos pandémicos, pospandémicos o todavía pandémicos, Ujú. para mí hay una cantidad de mensajes que el universo nos está entregando acerca de cómo estoy viviendo, de cómo me estoy relacionando. Y aquí yo puedo ir desde lo más inmediato hasta lo más grande. Entonces, eh, en cuántas circunstancias yo me convierto en una persona tóxica, por ejemplo, porque estoy de mal genio, porque estoy irritable, porque lo que sea, me convierto en una persona tóxica. Y yo después digo, claro, todo lo que estamos viviendo en el universo, ahorita en el planeta, es una toxicidad mayúscula. Entonces, esa toxicidad que estamos viviendo afuera, llámese virus o llámese como queramos, simplemente me está hablando de que algo no está funcionando y no está Claro, funcionando afuera y no está funcionando adentro, ¿sí? claro. Entonces, para mí esto es una manera de vivir muy consciente y dejar también yo de echarle la culpa a que fue el vecino o fue otra persona o lo que sea que nos tiene envueltos nada, sino es como yo estoy contribuyendo también con eso, ¿sí? Claro. Entonces, Ok. sí es para mí como vivir mucho más consciente, ¿no? Entonces, de Eh, alguna manera, el virus viene a decirnos, mundo, tienes que transformarte. Y cuando dice mundo, tienes que transformarte, está hablando de personas, tienen yo, que transformarte, o sea, nosotros, sí, para que lo que veamos en el mundo sea la prosperidad, el bienestar, la alegría, lo que sea que queremos, pero tienen que empezar por la casa, que somos nosotros, ¿es correcto? claro, claro. Y por eso cuando yo hablo de habitar el cuarto espacio, volviéndome al tema del cuarto espacio, del cuarto chakra, eh, yo también he tomado conciencia de una cosa que puede sonar muy, muy obvia, y es que alguna vez, hace unos años, yo, o sea, yo quería salvar el mundo. Desde que estaba chiquita yo quería salvar el mundo. Y resulta que no puedo. Y un día, hace unos años, dije, yo máximo puedo con lo que me cabe aquí entre mi par de brazos. Yo no me cabe más. ¿Sí? Ujú, ujú, Entonces, mirando esto, yo decía, bueno, qué maravilla, porque con la primera que yo puedo trabajar y con la única que tengo autoridad para hacerlo es conmigo, ujú, ¿sí? Porque de ahí para allá, pues mis hermanos, mis hijos, en fin, yo puedo tener cierta influencia, pero ni me corresponde ni es mi camino. Entonces, yo empecé a sentir, y eso es otra cosa que me parece muy bella de todo este trabajo, es que cuando yo trabajo en mí misma, dice, esa es una frase que se le atribuyen a Gandhi, a Gandhi. que decía, nada ha cambiado, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por tanto todo ha cambiado. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso, digo, ve, carnalito, porque me encantan a mí los fractales. No Ujú, sé si ubicas los fractales. sí, Un brócoli, una coliflor, sí, ¿cierto? La sí, una florecita chiquita espiral, lo que sea, sí. es igual, o sea, la suma de las flores chiquitas forman una flor más grande que es igual a la chiquita, Ujú, ¿cierto? Hasta que se forma la coliflor completa o el brócoli completo. Entonces yo decía, qué maravilla, porque yo realmente no puedo hacer nada por nadie, y creo que esa es una de mis grandes tomas de conciencia. Y a la vez, cuando yo hago algo por mí, estoy haciendo todo lo posible también por el todo. ujú. ¿Cierto? Entonces, pues eso de alguna manera se va viendo. Entonces, la gente que se me acerca, esta conversación que tenemos aquí con tanta gente que se nos está uniendo, eh, lo que sea, y digo yo, ve, a lo mejor yo converso o hago algo o actúo de una manera o de otra, y eso de alguna manera va teniendo eh, un impacto para el cual yo no tengo intención específica. Ujú, Sí, no es que diga yo quiero cambiar el mundo, no, yo cambio acá
y eso se va repercutiendo de alguna manera en mi entorno. Entonces, para mí, habitar mi cuarto chakra me lleva también como a esa profunda humildad de decir, yo no puedo salvar el mundo. Y en este momento que estamos en las que estamos, yo digo, yo lo que puedo hacer es trabajar conmigo, ¿cierto? Y los que me quepan aquí dentro de mis brazos porque quieran estar ahí, porque han pedido la ayuda, por lo que sea. Y eso va teniendo ese efecto multiplicador, ¿no? Padrísimo. Creo que Elena, tú querías preguntar. Sí, 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 me encantaron las leyes del espejo, no las conocía como bajo ese nombre, Ujú. pero quería saber, ¿qué podrías recomendar? Porque hay muchas personas, como tú dices, es un trabajo muy personal, hay muchas personas que no están en el lugar o no tienen la capacidad de mirar dentro de sí mismas con esa objetividad que requiere Ujú. ese tipo de trabajo. ¿Hay alguna técnica, hay algo que se pueda recomendar a esas personas para que logren un poquito interiorizar todo esto? Em, Te voy a contestar con lo que acabo de decir. Yo no puedo hacer nada por nadie. Mm, Y si la persona no se quiere despertar, yo no le puedo abrir los ojos así para que se despierte, sí, ¿cierto? sí. Y lo que yo veo que es absolutamente maravilloso es que la vida misma se encarga, ¿sí? La vida misma se encarga y de hecho a mí también me pasó. Yo tampoco empecé en este trabajo porque sí, yo tomo conciencia de este trabajo a raíz de la muerte de mi mamá, de la enfermedad y muerte de mi mamá, ¿sí? Entonces yo digo que la vida nos pone los escenarios para que yo, me pone contra las cuerdas y yo digo, aquí está pasando algo más, ¿sí? Ujú. Entonces yo lo que siento es, eso está ahí y la gente, a mí me pasa porque pues yo trabajo como coach, como sanadora, en fin, y la gente llega por algún motivo y los Ujú. motivos usualmente son alguna cosa que pasó, ¿cierto? Entonces, una enfermedad, es que me quedé sin trabajo, es que estoy tomando una decisión y no sé qué hacer, son esas crisis de sentido. En estos días me estaba buscando una persona, un muchacho joven, y este muchacho llega porque se le han muerto en el último año y medio 3 amigos Ay, mi de vida. una cosa o de otra. El uno se murió por un accidente, el otro fue un suicidio, el otro fue una enfermedad y él me decía, ¿qué me pasa que mis amigos se me están muriendo? ¿Sí? Y tiene 23 años, una cosa así que dice uno, no, pues, ¿qué es esto tan loco? ¿Cierto? Entonces, es como que la vida misma se encarga de poner las circunstancias para que yo me empiece a hacer las preguntas, Ujú. ¿sí? Entonces, y pueden ser muchas cosas, puede ser una situación de salud, puede ser, ¿sí? Entonces, yo lo que siento es que yo no puedo, insisto, hacer nada por nadie y decirte, oye, despiértate. No, Claro. no lo puedo hacer, es una absoluta intromisión de mi parte. ¿Mm? ¿Y a qué le llamas tú sanación interna? Que cuando estuvimos hablando en algún momento, decías es que esto es un tema de sanación interna. Pues mira, para mí la palabra sanación es una manera de ver como la armonía conmigo misma, ¿cierto? Y para mí la sanación es una cosa que tiene que ver con la reconciliación mía conmigo, con mi historia, porque pues yo me quejo y le echo la culpa a todo, ¿cierto? A Mm, todo, a mis padres, a mis circunstancias, en fin. La sanación tiene que ver con que yo me reconcilio con mi vida y yo me hago dueña de mi vida, ¿sí? No necesariamente porque a veces ahí nos confundimos, a veces pensamos que sanación equivale a salir de una enfermedad ujú. y a veces la enfermedad, igual que los espejos que estábamos hablando ahorita, la enfermedad es un camino para la sanación y no necesariamente eso quiere decir que me cure de la enfermedad, Ujú. ¿sí? La sanación tiene que ver más con que yo reconozca mis heridas internas, por ejemplo, las personas que llegan, por ejemplo, voy en mi número, lo que sea, de matrimonios y me pasa siempre lo mismo, me acaban dejando, Ujú. ¿sí?
o me traiciona mi pareja o se muere, pero voy en la tercera relación o la cuarta relación y me pasa siempre lo mismo, es cuando la pregunta es, ¿y qué está pasando conmigo que yo atraigo eso a mi vida? Ujú. Entonces el proceso de sanación para mí es reconocer eso y decir yo tengo una herida y esa herida es la que está atrayendo eso que pasa en mi vida. Y si yo logro reconocer esa herida, y aquí pues estoy como armando yo la historia en mi cabeza, yo debo tener seguramente una herida de abandono, Claro. ¿cierto? Mm. Entonces, si hay una herida de abandono por allá en mi mundo interno en alguna parte, y a veces ni siquiera son mías, yo veo eso a veces viene es como en el linaje, como en la historia familiar. Sí. Eh, Me pasaba con una persona en estos días hablando de las heridas de abandono y me decía, es muy curioso porque por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá hay historias de migraciones, de personas que por razones de las guerras en Europa, lo que sea, fueron llegando aquí a América y tienen historias de abandono. Mm. Y ella era esa persona la que me decía, yo voy ya como en mi tercer matrimonio y me pasa es que me dejan. ¿Mm? Ándale, ok. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿qué es realmente sanar? Para mí sanar tiene que ver con poder yo hacerme dueña de esa historia, ¿cierto? En este caso, con ella estamos trabajando en esto. ¿Cuál es esa historia que traes tú? ¿Cómo es el legado que traes de migraciones, de abandonos, de frustraciones, de desarraigos, ¿sí? Y sanarlo, y aquí pues entro en otro capítulo, tiene que ver con un proceso de perdón. Mm. Y el proceso de perdón no necesariamente es tengo que perdonar a alguien por el mal que me hizo, sino es internamente, porque cuando yo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las historias de abandono, lo grave no es que me abandone la gente o me abandonen mis parejas, es que seguramente yo vivo en un estado de abandono, yo de abandono de mí misma. Y el abandono de mí misma se puede notar de muchas maneras, porque no me doy el tiempo, no me doy el lugar, no me valoro, vivo descuidada y descuidada no únicamente en lo físico, sino como que no me alimento por dentro. Entonces, Ujú. cuando la persona que conoce esta herida y puede entrar en lo que para mí también es una de las claves de estos procesos de sanación, entra en el proceso de reparar el daño, Ujú. ¿sí? Porque el hecho, por ejemplo, que mi papá dejó a mi mamá y bueno, ahí vienen otras historias de abandono, yo aprendí a abandonarme. Entonces el tema no es que mi papá nos abandonó cuando estábamos chiquitos, sino es que yo aprendí a abandonarme. Mm. Ok. ¿Sí? Entonces cuando yo entro a reparar conmigo misma ese daño que me hice o que me estoy haciendo, es cuando yo empiezo a sanar. ¿Sí? Sí. Y ya yo puedo hablar de una manera mucho más tranquila, por ejemplo, voy a poner ya mi caso personal porque creo que es de la única que puedo hablar con autoridad. La herida de abandono claramente la traigo yo, mi papá se suicidó y cuando, pues de esto hace 30 y tantos años, yo estaba muy joven y la sensación era fue culpa mía porque yo dije, porque yo, ¿sí? Y recuerdo mucho la escena del día de su muerte porque mi papá estaba con un tema económico muy complicado, tuvo una quiebra y yo tenía 22 años y dije, papi, no te preocupes, yo ya estoy trabajando. Y mi papá se pega un tiro esa tarde, a la mañana siguiente. Y yo digo, ¿qué fue lo que yo dije? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que yo dije que llevó a que mi papá se pegara un tiro? ¿Sí? Entonces yo no podía hablar de esto. O sea, para mí poder hablar yo del tema ahorita y hablarlo tranquila y estar sonriendo y no me está temblando la voz ni se me están escurriendo las lágrimas, es porque yo ya he procesado el tema, he procesado que es una decisión que fue de él, que no fui yo, que la culpa, que no sé qué, y yo puedo trabajar mis propios temas, eso para mí tiene que ver con sanar. Ok. En ¿Sí? que tú llegas a paz con él. Claro, y que además yo puedo, fíjate que es curioso porque cuando yo voy sanando el tema conmigo misma y yo digo, me reconcilio con esa historia, con la muerte, con el abandono, con todo esto, es muy curioso porque precisamente en esta época me está llegando mucha gente con muertos en su ambiente inmediato, ¿sí?
Este muchacho que Ujú. les cuento que se le mataron 3 amigos en el último año y medio y así, pues gente que está ahorita viviendo situaciones de pérdida. Lo que es muy bello es que cuando hay un proceso de sanación, yo puedo acompañar a otros en ese camino también. Ok, claro, porque ya tú sabes, ya tú lo has vivido, Claro, nadie te lo la, contó. nadie me lo contó, pasó por mi piel. Entonces, Mm, por eso también hay otra cosa que es muy bella. Dicen que somos sanadores heridos pues sí, y yo realmente puedo acompañar desde mis heridas. Entonces, yo también pongo con frecuencia el caso de una familiar mía. A ella le matan una hija Dios, y pues la tragedia de lo que significa porque fue un accidente de esas cosas absolutamente infortunadas. Eh, y su manera también de procesar el tema es que ella hoy día acompaña familias que han perdido hijos, pues imagínate tú. ¿sí? Entonces, para mí sanar tiene que ver con eso. Es como que ya yo pueda hablar de eso que pasó eh, y pueda, va a sonar rarísimo lo que voy a decir ahorita, y yo pueda agradecer eso que pasó. Ujú, no, no, no suena raro. Sí, 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 es algo pero no, lo puedo entender, lo puedo entender. sí, sí, porque pues alguien puede decir, pero ¿cómo voy yo a agradecer que mi papá se haya pegado un tiro? Pues obviamente hay que verlo con los ojos que es, ¿no? Entonces decir, gracias a ese evento que yo viví, a mí se me abren las posibilidades hoy día de estar viviendo de una manera como la estoy viviendo yo ahora. Entonces, pues cada uno también mira lo que puede agradecer, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú llamas la digestión emocional. Uy, cambio de... No, bueno, yo te voy a hacer las preguntas porque yo me fijé mucho. Sí, 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 yo veo que has mirado muchas cosas por ahí. Bueno, la digestión emocional, ¿cómo aparece? El tema aparece en esta época pandémica que para mí ha sido una apertura de posibilidades muy especiales. Eh, Cuando estábamos como en abril, aquí nos empezaron a encerrar como en No, marzo. te voy a hacer las preguntas porque yo me fijé mucho. Entonces, uy, aquí hay como retorno, no sé qué pasó. Bueno, el tema con la digestión emocional, yo empecé a percibir en el ambiente una cantidad de emociones, y no solamente en la gente, sino en mí. Entonces yo empecé con el rechazo. Yo no quiero, ¿cómo es posible? Esto es absurdo y no sé qué. Y entonces, claro, el tema empezó en Europa, mis 3 hijos viven allá, entonces fue como la rabia con lo que está pasando. Entonces, empieza eso. De repente me entró un ataque de tristeza que yo decía, ¿qué es esto? Yo no puedo hablar porque es que se me escurren las lágrimas, se me corta la voz, que me está tan horrible. Y de repente digo yo, claro, es que yo no sé cuándo voy a volver a ver a mis hijos. Y dije, bueno, esta es la tristeza más horrible. Y después pasan un par de días y digo yo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y las deudas, y no hay trabajo, ¿y ahora qué? Entonces fue el miedo. Ujú, Entonces ujú. empezó para mí toda esta mezcolanza emocional. Y el tema de la digestión emocional, yo sigo hace muchos años a una maestra en Francia, la maestra Danielle Tripot, y ella habla de las emociones y habla de todas estas cosas que deben surtir un proceso físico. Y de hecho habla de lo que se llama el cerebro mesentérico, que es el cerebro que está en los intestinos. Y ella habla que este es un centro de asimilación y de eliminación. Entonces, yo dije, ¿qué es lo que hay que hacer con las emociones? Porque es que con frecuencia nos dicen, eh, cálmate, ¿sí? Cálmate, cálmate, estás furiosa, pero cálmate. O estás muy triste, mira, camina, vámonos a ver una película, vámonos a la peluquería, las mujeres somos expertas en eso, ¿no? Entonces me voy a pintar el pelo, me lo corto, hago alguna cosa para que se me quite la tristeza. Y si estás asustada, llénate de valor y sal adelante. Y con cualquiera de esas estamos apagando las emociones. Y las emociones para mí, bueno, ya sé por dónde lo voy a unir, Mercedes.
las emociones son parte de mis espejos, ¿cierto? Porque las emociones igual me están devolviendo información a mí. Entonces, Claro. si yo estoy furiosa, ¿qué es lo que la ira me está diciendo? La ira me está diciendo, oye, te están transgrediendo algún límite o tú lo estás permitiendo, ¿sí? Entonces, yo empecé en esa época a decir, hay que mandar un mensaje distinto. Y ahí que está a mi alcance. Entonces se me ocurrió, y la verdad, el nombre digestión emocional lo puso mi hija Sofía. Mi hija Sofía es, bueno, fue hasta hace un par de semanas mi community manager. Ah, Eh, y ella fue la que me dijo, mamá, pongámoslo digestión emocional, porque hablan de gestionar las emociones, de administrar las emociones. Y yo decía, no, el tema es bastante más básico. sí, es Esto es mucho más demasiado primitivo. físico. Sí, esto es mucho más primitivo. O sea, la Sí. digestión es de hacerla acá. Y lo que pasa es que es tal cual. A mí cuando, por ejemplo, me da mucha rabia, yo me lleno de acidez, Así. ¿cierto? La acidez me quema las tripas por dentro. Y si yo estoy asustada, el miedo me paraliza y a mí se me eriza la piel. O sea, todo esto es un proceso literalmente digestivo. Ujú. ¿Cierto? Entonces la persona dice, no, es que me dio una diarrea horrible, pues claro, estaba muerta del susto y claro, el organismo por algún lado. O lo contrario, o sea, el intestino se tranca, vienen todos los temas de estreñimiento y demás, porque es que no puedo expresar lo que estoy sintiendo. Entonces, entonces la digestión emocional nace por un lado pues, de esta observación de hace unos meses y la otra es que la gente quiere ser feliz, yo también quiero ser feliz, o queremos vivir con amor o en un estado de amor. Y resulta que para ninguna de esas cosas hay espacio si yo estoy habitada, tengo adentro rabia, tristeza, culpa, vergüenza, en fin, lo que sea, ¿sí? Entonces, para mí la digestión emocional me ayuda a literalmente liberar espacio adentro de mí, ¿cierto? Para poder habitar mi cuarto espacio, para que mi cuarto espacio pueda ser habitado por el amor, realmente más que la alegría, más que otras cosas, es estar habitado por una frecuencia de amor distinta. Eso es lo que tú llamas conectar con la fuerza del amor, el amor verdadero, el amor real, El amor del nuevo, del nuevo. el Mm. amor del nuevo. Entonces, a mí se me hace, pues aquí como tratando también de atar cabos, yo libero espacio de mi mundo interno, libero espacio, voy conectando con ese amor profundo de mí para mí, que puede sonar un poco también extraño porque nos dicen que tenemos que amar al prójimo, y yo digo, sí, pero es que se nos olvida la segunda parte de ese mandamiento. Como a ti mismo. Entonces empieza por como a ti mismo y luego sí miro a ver cómo hago para amar al otro. Entonces, para mí tiene que ver con eso y ese amor del nuevo es un amor que comienza precisamente por ese amor por mí misma, ¿no? Ok. Entonces, si yo uno lo que tú estás diciendo, que además lo dices muy chévere porque hablas de, yo puedo con lo que quepa entre estos dos brazos y pues quien cabe en esos otros dos brazos soy yo al final del día. Yo hago así. Empezar por la casa, que es esta casa del cuerpo en este plano, en Ujú. este mundo, en esta tercera dimensión, como dice por allí, es cuando yo el momento en que yo voy liberando o digiriendo todo aquello que me está impidiendo amarme, porque al final del día me da la sensación de que tú estás hablando de que la sanación tiene que ver con volverme a amar realmente. Sí, sí, esa es una conclusión muy, muy al lugar, porque la sanación me devuelve a mí el lugar que me corresponde, Mm. ¿cierto? Y yo empiezo a aprender a hacer unas cosas que quizás en otros contextos no se podría. Entonces, volviendo a las leyes del espejo por donde empezamos,
cuando a mí me afecta todo lo que el mundo me dice, ¿cierto? Es que peínate distinto, no trabajes allá, las mujeres de esta familia hacen esto y yo simplemente acato todo eso, pues yo no soy yo, o sea, yo soy una construcción de todo eso que me dijeron que yo tenía que ser, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a amarme a mí misma, yo empiezo a decir, ¿sabes qué? No me hables así. Es que a mí me incomoda. Yo me siento incómoda cuando tú levantas la voz, entonces, por favor, no levantes la voz. Entonces, yo puedo decir ese tipo de cosas de una manera muy amorosa y muy clara y muy directa, ¿sí? Entonces, claro, a mí me empieza a habitar esa nueva frecuencia de amor y me paro diferente frente al mundo. Y eso también puede ser raro, porque el mundo puede decir, ¿qué le pasó a Patricia? Ella era tan amable y decía todo que sí, y ahora resulta que está diciendo que no. Entonces yo puedo decirte, claro, Mercedes, con mucho gusto, yo trabajo contigo y tal, pero en estas condiciones no, es mejor en estas otras. Y en otra época yo hubiera podido decir, sí, de cualquier manera, mira, no te preocupes, claro, como tú digas está bien. Entonces, entrar en ese amor propio, al comienzo puede hasta recibirse mal de parte de afuera, ¿no? Sí, porque, pero fíjate, cuando tú hablas de que si tú eres mi espejo y tú me estás diciendo a Mercedes, sí, Mercedes, me encanta el proyecto, bajo, mira, vamos a definir esto así, asado, como, o sea, y ya, y tú estás poniendo, digamos, tus no negociables sobre la mesa. Tú me estás enseñando a mí a que yo ponga los míos. Claro. Sí, evidentemente que si no me gusta, ya ese es otro, estamos hablando de otro tema, ¿no? Sin embargo, cuando una persona es capaz de poner sus límites o poner sus condiciones o como lo querramos llamar, está siendo una persona que está dando un ejemplo muy valioso de cómo serían las condiciones ideales para ambas partes, digámoslo así. Claro, claro. Y esto obviamente exige un esfuerzo mayor de lado y lado, ¿cierto? Porque es más fácil decir, mira, si quieres trabajar conmigo, estas son las condiciones y punto. Y tómalo o déjalo, ¿cierto? Pues eso es más fácil. O yo digo sí o yo digo no. Pero si entramos las dos a poner en voz alta lo que cada una siente que es mejor, porque mira, para mí es más conveniente esto, para ti lo otro. Ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo y llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Que sea respetuoso para ambas, ¿sí? Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Entonces, yo suelo poner de ejemplo una escena que viví. Yo trabajo con concesionarios de carros y hago coaching allí, dicto talleres y bueno, el caso es que estos sitios suelen estar, la sala de ventas está en una parte, el taller de mecánica está a un par de cuadras, o sea, no necesariamente están en el mismo espacio. Y yo voy allá, estoy un día entero y hago cosas en diferentes partes durante el día. Entonces, la persona de recursos humanos, la jefe de recursos humanos, me manda la agenda y me dice, Patricia, mira, te tengo citado desde las 7 de la mañana, el grupo tal va a estar en la sala de ventas de 7 a 8 y media, a las 8 y media estás en el taller con el otro grupo de 8 y media a 10 y después de 10 a 11 no sé qué, estás con el comité de gerencia en la sala de ventas de nuevo y durante el almuerzo vamos a hacer no sé qué. Cuando, si quieren te cuando exprimen yo leo más. esto, yo leo esto y le digo, oye, mil gracias por mandar la agenda, quedo con una preocupación y me dice, cuéntame, ¿qué te pasa? Dije, mira, hay dos dones que no tengo. Estar en un lugar al mismo tiempo, en diferentes Claro, no lugares. tengo el don de la ubicuidad, no me sé teletransportar. Mira, y soy tan humana, que yo entro al baño de vez en cuando. Sí, fíjate que tú me lo decías y yo decía, ¿y en qué momento el baño mi amiga? ¡Qué bárbara! Discúlpame, pero es que a mí me pasa eso. Y a la hora del mediodía, yo paro, me siento en una mesa y como. Yo no soy de las personas
Y discúlpame porque yo sé que para ti puede ser incómodo, pero para mí es horrorosamente incómodo dictar un taller con la boca llena. Con la boca llena. Me molesta muchísimo hablar con la boca llena. Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Algo pasó. Te escuchamos bien, no te preocupes. Ok, sí, porque aquí me dijo que se me había bajado la calidad de la señal. Entonces, aquí ya inicié mi video otra vez. Listo. Okay. Entonces, con esta persona, pues fue vergonzosísimo y me dijo, mira, si queremos aprovechar de la mejor manera el tiempo contigo, le dije, ok, perfecto, yo también quiero estar de la mejor manera con ustedes. Claro, pero mija, Entonces, no. ¿cómo podemos administremos diferente mi tiempo con ustedes para que para ustedes esté bien y yo tenga unos tiempos razonables para moverme de un lugar al otro y tener un tiempo de almuerzo? Claro. ¿Sí? Entonces puede sonar muy obvio, pero en el mundo del trabajo no es tan natural. Es que ¿Sí? el mundo del trabajo, yo creo Entonces, que esa es la maravilla que está sucediendo ahorita, no sé qué opinas, en que el mundo del trabajo y el mundo personal ya es el mismo. O sea, nosotros me parece prácticamente estamos sentados clarísimo. contigo en tu sala o donde quiera que estás en tu casa, estamos allí, estamos en tu Ujú. casa. Y, y, y bueno, así como dijiste, déjame que voy por mi vaso con agua y fuiste y te serviste y regresaste. Sí. Dice, pues lógico, ¿no? Claro, ahora es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Mm, Eh, Porque yo también, pues trabajando con ejecutivos ahorita o gente vinculada al mundo empresarial, el tema es muy complejo, porque entonces como estoy en mi casa y estoy trabajando desde acá, es como que el tiempo se vuelve circular, ah, sí, ¿cierto? claro. Entonces no paro nunca, no paro nunca. Entonces yo empiezo a oír a estas personas súper agotadas porque, mira, es que conferencia a las 6:30 de la mañana, porque es que el niño entra al colegio a las 8. Entonces, esperamos podernos reunir de 6:30 a 8 para que ahí ya la mamá se pueda sentar en el computador con el niño para el homeschooling ahora, porque pues estamos con clases en casa. Ujú. Entonces, y se vuelve además la invasión también en la vida privada, No, no, es impresionante. ¿sí? Entonces yo creo que hicimos, o sea, el péndulo dio una vuelta para allá y está de nosotros el volverle a poner las cosas en su justo lugar. Pero bueno, regresando al tema ya de la sanación, para ti, ¿qué ha sido, qué experiencia has tenido en este trabajo de sanación interna, ya sea contigo misma o con algún grupo o unos clientes, lo que sea que para ti haya sido muy significativo? ¿Y por qué eso ha sido significativo? Mm, Pues mira, tengo ahorita un par de casos de mujeres que están en época de pensión, Ujú. ¿sí? ¿Cómo es eso? La edad de pensión para nosotros en Colombia es a los 57 años, O sea, ¿cierto? retiro. Esa edad de retiro, exacto, Ah, ok, de jubilación, de ok. jubilación. Ajá, Bueno, ajá. entonces, sí, busquemos el lenguaje común. Sí. Entonces, eh, una de estas señoras me estaba diciendo, ella ya tiene más de los 57 años y sigue trabajando, ¿sí? Y sigue trabajando y ocupadísima, y entonces qué maravilla, porque entonces los proyectos y tal. Y un día me dices que yo estoy realmente cansada. Ella lleva conmigo ya como unos 2 años tal vez en proceso. Y el tema dicho por ella misma, de su hiperresponsabilidad, ¿sí? Y es como que es imposible parar. Sí, es imposible parar. Y cuando yo le pregunto, ¿y qué pasa? ¿Tú cómo te imaginas a ti misma el día que salgas de la empresa donde trabajas ahorita? ¿Qué va a pasar? Esta mujer se colapsaba. O sea, esa pregunta yo se la hacía hace 2 años cuando empezó y era impensable, ¿sí? Impensable. Entonces, ella hace todo un proceso como de tomar conciencia, primero de que ella no le salva nuevamente la vida a nadie,
que la empresa puede seguir sin ella, que ya sus hijos no la necesitan, ¿sí? Y que llega el tiempo de poder vivir con ella misma. ¿Mm? Entonces, para mí, ella sana o está sanando esa herida de hiperresponsabilidad, ¿sí? Fíjate que esa es una Eso herida como muy interesante. se me está cortando, ¿cómo dices? Que es una herida muy interesante, la Ah, sí, claro, irresponsabilidad. sí, Ahora, sí. yo pienso, o Casos, sea, yo escucho y digo, em, ¿será que la persona, o sea, ese caso en particular, es una incapacidad de estar consigo misma en el no hacer nada o en el parar el hacer para conectarse con el ser? Y eso ujú, puede ser de mucho miedo, porque mientras yo estoy ocupada, pues ujú, todo se me pasa y ando apurada y voy y vengo y ta. Muchas veces porque el ujú, estar desocupada, uno, hay mucho tabú alrededor del ocio como algo negativo, flojo, etcétera. Y dos, sí, porque el ocio me sienta en el espejo conmigo mismo, a mí, a mirarme a mí. Y eso ujú, quizá pudiera ser muy sí. avasallante, muy amenazador. Claro. Fíjate que esos son casos, digamos, yo diría que es muy cotidiano, ¿cierto? Y ahí podemos decir que la sanación es eso, es esa reconciliación conmigo. Ahora, hay casos que son de una complejidad distinta y lo veo, por ejemplo, en los casos de abuso, Mm, que lamentablemente son bastante más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. Entonces, y hoy día son ya hombres o mujeres de 50 años, de 45 años, que ya pues se supone que son adultos totalmente. Y me pasaba con un hombre, que los casos de abuso son más frecuentes en las mujeres. ujú, Y este caso era un hombre con un problema de sobrepeso gigantesco, ¿sí? Y no había dieta y no había ejercicio y no había nada que lo ayudara a bajar de peso. Y haciendo este trabajo, él recuerda escenas de abuso sexual Ay, mi de chiquito. niño y después, claro, y eso es una cosa que a mí me conmueve mucho, que la gente llega a estas alturas de la vida y me dice, Patricia, es la primera vez que yo lo pongo en voz alta, Mi vida. ¿sí? Ujú. Y cuando la persona toma conciencia, en este caso este señor toma conciencia que se mete en ese montón de cuerpo, en ese cuerpo gigantesco, claro, era Para una manera de defenderse, claro, ¿cierto? De no me protegerse de la toques, no agresión. me llegues, no, poner distancia. Claro, de poner distancia, de no ser atractivo, de una cantidad de cosas. Entonces, cuando él toma conciencia de eso y empieza literalmente a acoger a esa parte de sí mismo, a ese niño herido, ¿sí? Mm, Empieza a bajar de peso, qué ¿sí? Y dice impresionante, uno, te lo creo. "Mm, Te lo creo, no, qué impresión. Mira, aquí está preguntando Jenny desde el Facebook, ujú". ¿cómo uno se puede reconciliar con uno mismo? ¿Hay algún tipo de ejercicio que tengas? Yo reconciliarme conmigo misma. Ujú, Bueno, creo que el tema es más complejo que dar un par de tips. ujú, Pero para mí esa reconciliación conmigo es primero poder yo tomar conciencia de la herida, ¿cierto? De esa parte de mi historia. ujú. Y la otra es reconocer que yo en esto no puedo andar sola, Ujú. ¿sí? No puedo andar sola. Yo también siento que de mis grandes reconocimientos en mi propia historia es bajar la cabeza y decir necesito ayuda, ¿sí? Sí, Entonces, esa reconciliación conmigo misma, si bien es conmigo misma, ir sola en ese proceso es muy difícil porque tomar yo conciencia de la herida, mirarla, yo no soy masoquista, o sea, el ser humano no es masoquista por naturaleza, ¿sí?
Entonces, yo diría que hay varias cosas. Uno, permitir ser acompañado terapéuticamente, espiritualmente, como cada cual lo considere, pero dejarse acompañar en el proceso. Mm, Dentro de eso, yo también siento, y es una cosa que a mí personalmente me sirve muchísimo, es escribir a mano. ¿Es que qué? Escribir a mano sobre Ah, lo que pasa dentro de mí, ¿cierto? Entonces yo ok. escribo, leo, eh, peleo, vuelvo y escribo, y eso me ayuda también como a procesar lo que pasa internamente en mí. Y lo otro que también a mí me ayuda mucho en ese proceso de reconciliación conmigo es buscar momentos de silencio, ¿cierto? Y también como cada cual lo entienda, si es con meditación, si es con contemplación, pero buscar realmente momentos de estar en silencio conmigo misma. Podría yo decir así como en términos generales. No, precioso está esto y aunque no lo creas, ya nos quedan 4 minutos. Sí, eso estoy viendo acá también. El Sí. tiempo vuela. Vuela, además El vuela tiempo cuando vuela. te la estás pasando bien y tienes a una Patricia platicando tan a gusto y toda la cosa, pero cuéntanos cuál sería tu cierre, cuál sería tu mensaje para quienes estamos conectadas aquí. De hecho, la mayoría somos mujeres. Estaba por acá unos dos amigos que ya no están, pero la mayoría entiendo que somos mujeres que estamos aquí. ¿Cuál es tu mensaje para nosotras? Mi mensaje para nosotras o para cada una es quiérete mucho a ti misma. Y para mí esa es de las cosas que son muy complicadas, es porque ¿qué es el amor por mí? Entonces, mi mensaje de cierre es, si de pronto el amor por mí misma es un poco extraño, empecemos a mirar qué es respetarme. De pronto respetarme es un poco más sencillo, ¿sí? Es tomar conciencia de hay cosas que me hacen daño, hay cosas que me molestan, hay cosas que simplemente no me gustan. Entonces, cuando yo tomo conciencia de eso y lo puedo expresar, empiezo a ganar ese amor por mí misma. Y ese amor por mí misma, yo lo siento que es como, y esto puede sonar un poco raro también, es como una cuenta bancaria, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo puedo, cuando yo tengo una cuenta bancaria, yo puedo ser muy generosa y prestar plata y dar y todo lo que ustedes quieran. Y cuando se me acaba la plata, pues hay cuentas que tienen sobregiro, ¿cierto? Entonces yo puedo echar mano de allá de lo que me presta el banco y yo sigo siendo generosa y sigo prestando plata, pero eso tiene un límite. Y con el amor propio pasa lo mismo, ¿cierto? Si yo no tengo mi cuenta de amor propio llena, yo empiezo a dar de lo que no tengo. Y Ujú. ahí es cuando yo empiezo o a quejarme o a echarle la culpa a la gente o a pasar facturas y decir por culpa tuya yo no puedo ser feliz o yo no puedo darme gusto, yo no puedo mandar a mis hijos a la universidad que quería porque tuve que ayudar a mis hermanos. En fin, entonces por eso mi mensaje para terminar es amémonos mucho a nosotras mismas, a nosotros mismos y en esa medida en que yo ya estoy, voy a ponerlo en la parte más positiva posible, desbordante de amor por mí, ahí es donde yo quiero compartir con los demás. Preciosísimo, preciosísimo. Y fíjate qué increíble lo que estás compartiéndonos, porque Elena y yo estábamos hablando de eso hace un rato, en donde ella me decía, es que en el momento en que yo estuve en esta circunstancia, Ujú. me hubiese encantado haber tenido a alguien que me llevara de la mano o que me orientara una contención. Y eso es algo Sí, que nosotros queremos ofrecer con este grupo, o sea, en estas charlas que hacemos, que ahora van a ser una vez por semana, todas las semanas, porque vemos el valor extraordinario que traen y al mismo tiempo ujú, queremos ofrecer un grupo ya cerrado donde haya precisamente esta posibilidad de que en vez de escuchar, que es un poco lo que hemos hecho hoy, podamos poner ujú, sobre la mesa, cada una de las personas que estamos conectadas,
¿qué me está pasando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero encontrar en este grupo? A mente que podamos diseñar y efectivamente tenemos material espectacular para compartir, es el escuchar a la otra persona, el que cada persona que está conectada es protagonista del espacio. Sí, Y pues eso, ese es un sueño que tenemos para continuar. También queremos platicarles que hay un taller que que queremos lanzar el 14 de este mes. Para quienes le interesen, con mucho gusto vamos a enviar la información. Es un taller con Patricia, muy bonito, que es de sanación interna, con pues ya la escucharon, ya saben que tiene una sabiduría más allá de lo que nos podemos imaginar y que puede realmente darnos ese empujoncito, porque como bien dices, Patricia, tú serías un medio, pero la responsabilidad es de nosotros querer empezarnos a querer como tendríamos que habernos querido desde hace mucho para dar todo lo que sí queremos dar, porque la realidad es que tenemos mucho para dar, quizás nos falte esa fuerza, y esa fuerza tiene que ver quizás en el amor que nos tengamos a nosotras mismas. Entonces, sí. tenemos esta opción maravillosa de quienes quieran, eh, déjenme saber por el WhatsApp, por el Facebook. Y Sí, sí, bueno, fíjate que ya hace varios años, Mercedes y yo, bueno, fue una iniciativa de Mercedes, teníamos un grupo y, y fue un taller que abarcaba muchos temas de formación, de finanza, de imagen. Era un taller de empoderamiento para mujeres y fue súper satisfactorio, fue una cosa maravillosa. Y ahora vemos, más ahora en esta situación de pandemia, que hay tanta necesidad de orientación, de apoyo, de decir, bueno, estoy en esta circunstancia, ¿qué hago, no? Entonces, lo que queremos es formar mujeres independientes, autosuficientes, dueñas de su vida, que encuentren su propio camino y su propia voz. Y ese es el objetivo de este programa que estamos diseñando para lanzar. sí, ojalá, bueno, anímense, ojalá, será un placer. De todas maneras, vamos a estar todos los jueves en esta comunidad y estamos también en esta parte donde decimos qué es lo que realmente invita a las personas a conectarse. Y el tema de espiritual es un tema que está siendo líder ahorita en qué es lo que las personas están buscando, en dónde se conectan más, qué les llama la atención, etcétera, etcétera. El taller sería el día 14, serían 2 días a la semana, o sea, empezaría, creo que 14 cae miércoles. Sí, miércoles. Miércoles y 14. jueves, sí, son 12 sesiones miércoles y jueves durante 6 semanas. Exactamente, 6 semanas deliciosas en donde vamos a estar ofreciendo algo precioso. Claro que les voy a enviar la info, gracias a quienes me están preguntando acá en el Facebook y aquí también en el chat del Webex para, bueno, dar inicio a algo pensamos que es muy importante. El horario sería de 5 a 7 hora Bogotá, México, que equivale a 6 8 horario Caracas, Miami, para que allí puedan apartar su espacio sagrado, porque esa es la idea, que sea un espacio sagrado, eh, que nos debemos, al final del día nos debemos tener ese tipo de espacios, especialmente aquí veo personas conectadas que sé que trabajan 24/7 en empresas y que, bueno, ahora más que nunca, ese horario que tú decías que no se acaba y que no hay ya ni principio ni fin, y así como que no vas al baño ni comes porque ¿sabes? No hay manera. Ojalá que se animen a esto. Fermina, tú querías hacer una pregunta.
Sí, pero han sido tantas cosas que sí, o sea, la verdad es que escuchar a Patricia fue así como haz de cuenta que me comí todos los pasteles que me gustan, así de Bueno, sencillo. tal Y, cual. Me vas a y precisamente lo que tú decías acerca de, por ejemplo, la digestión emocional, se supone que el estómago tiene que ver con la mamá, ¿verdad? Y muchas veces, toda la cuestión de la ira y las emociones, la gente no entiende qué es lo que pasa. Y yo dentro de lo que yo estoy haciendo como life coach, yo siempre les digo, te amas, te respetas y te aceptas. Si Ujú, no te respetas y no te aceptas tú y no te amas tú, ¿cómo puedes hacer el resto con el resto de la gente? No puedes. ujú. Sí, Porque si, y yo como tú decías, ¿cómo puedo yo dar algo si no lo tengo? Tal cual, ¿Verdad? tal cual. Y sí, me vino a la cabeza así es. soy espejo y me reflejo. O Mm, sea, Sí. lo que yo estoy viendo en esa persona que a mí no me gusta es porque es algo que tiene que ver conmigo. Y Sí. lo que de plano nomás no acepto es, no, pues eres tú reflejándote en mí, mm. ¿verdad? Entonces, es que fueron tantas que la verdad que despachaba. Bueno, todos esos pasteles deliciosos nos los comimos todas al mismo tiempo. Y la verdad es que sí, Fermina, así es. Y Patricia, wow, muchísimas gracias por este rato tan maravilloso. Hay algunas de las amigas que están acá conectadas y en el Facebook diciendo nos interesa, queremos participar. Entonces, pues estaré Maravilloso. informándote en la medida de que, bueno, tengamos, porque también hay un tema de tener el mínimo de personas para poder lanzar el taller, que eso es bien importante. Pero vamos a ver qué vuelta le damos. Reciban un abrazo muy, muy Muy grande. fuerte. Sí. Patricia, todas las Gracias. bendiciones. Muchas gracias, Patricia. Muchas Sí, A gracias, ustedes, bellísimo. a Patricia. ustedes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Y bueno, será maravilloso poderlos ver ahora más adelante en octubre. Ay, sí. Y ya estamos en octubre, aunque no lo crean. Sí, sí, sí. Hoy es Listo. primero. Entonces, Bueno, un abrazo a sí, todos, sí. que tengan bonita noche y descansen delicioso con toda esta enseñanza de Patricia de hoy. Un millón. Muchas Éxito. gracias. Un abrazo Namaste. para todos.